Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con el libro de Amós. Hoy día vamos a estudiar el capítulo 4 en esta serie que se llama Profetas Menores. Y el título que vamos a estudiar el día de hoy es La censura de Dios a su pueblo. Vamos a leer los primeros versículos, orar y luego continuamos con la introducción. Dice el versículo 1. Escuchen esta palabra, vacas de Basán, que viven en el monte de Samaria, que oprimen a los desvalidos y maltratan a los necesitados, que dicen a sus esposos, tráiganos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en este momento. Quiero pedirte que nos hables a través de este estudio, que tu palabra, Señor, pueda causar ese efecto espiritual que siempre causa, alimentándonos, redarguyendo y desafiándonos, Señor, a que cada día podamos hacer tu voluntad. Usa mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Y esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos a las personas que se van uniendo a estos estudios. Recuerden que estamos estudiando versículo por versículo y hoy vamos a hablar, como les dije en el título, la censura de Dios, pueblo, en esta serie. Estamos hablando sobre el capítulo 4, Amós, profetas menores. Tengo algunas preguntas como introducción. ¿Quién escribió el libro? Como estamos viendo ahora, es Amós. ¿Y cuándo fue escrito? Del año 765 al 750 antes de Cristo. Recuerden que ya estaban haciendo las cosas muy mal Israel. ¿Qué temas trata el libro? Primero es el juicio de Dios. Vamos a ver cómo Dios juzga a las 8 naciones, incluyendo Israel y Judá y otras naciones paganas. Y el otro es la justicia social. Dios está preocupado por su creación, especialmente por los desprotegidos, los pobres, los huérfanos y las viudas. Lo que acabamos de leer también es parte de lo que estamos leyendo de la justicia social. Número 4. ¿Cuáles son las características de este libro? Miren, Amós utiliza metáforas sorprendentes a partir de su experiencia como pastor. Recuerden que es pastor de ovejas y agricultor, o sea, un hombre del campo. En el capítulo 2, versículo 13, usa una carreta llena de grano, un león rugiente, capítulo 3, versículo 8, una oveja despedazada, capítulo 3, versículo 12, unas vacas gordas, como hemos leído al principio, capítulo 4, versículo 1, y una cesta llena de frutas, capítulo 8, versículo 1 al 2. Así que hoy vamos a ver entonces la censura de Dios a la arrogancia de las mujeres en Samaria, el versículo 1 al 3, versículos 4 al 6, la censura de Dios a las ofrendas y sacrificios. Y versículo 7 al 11, la censura de Dios a la indiferencia espiritual del pueblo. Y versículo 12 al 13, la censura de Dios en su soberanía y su juicio. Entonces, es interesante cómo esta carta o este libro profético se va desenvolviendo. Y quiero añadir un poquito a que podamos entender este tema de la justicia social. Si bien es cierto, hay lo que se llama el cristianismo progresista que lo agarra y ha reemplazado la fe, ha reemplazado la verdad absoluta de la palabra por un tema de asistencialismo social, por un tema a veces de proyección social, que sea desde la iglesia. No estamos en desacuerdo de eso, pero la Biblia habla de ayudar a los que están realmente necesitando, deberían ser los del pueblo de Dios, en el caso del pueblo de Israel. Pero también tenemos que recordar que ahora están viviendo tiempos de mucha opulencia, de mucha riqueza, tiempo de Jeroboam II. Y hemos hecho esto ya en los primeros videos, en el capítulo 1, sobre todo el tema de la introducción. Israel goza de mucha prosperidad económica, goza de paz, han conquistado reinos, tienen caballería, o los caballos eran como tener tanques el día de hoy, o aviones, o jets, no sé, ¿no? Esos aviones ultrasonido, era sinónimo de eso, o sea, y ellos estaban tranquilos, pero se olvidaron de la esencia de lo que es la fe, o sea, Dios quiere hablar a su pueblo, llamarles la atención, advertirles antes de que venga el juicio. Y de eso se va a tratar ahora
Vamos a ver entonces, capítulo 4, versículo 3, capítulo 4, versículo 1 al 3, la censura de Dios a la arrogancia de las mujeres de Samaria. El texto dice, escuchen ustedes, vacas gordas, que viven en Samaria, ustedes mujeres que oprimen al pobre y aplastan al necesitado y que les gritan siempre a sus esposos, tráiganos otra bebida. Entonces, lo primero que estamos viendo, miren, en medio de lo que está nuestra sociedad y hoy día, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Llamar a uno gordo, y especialmente a las mujeres gorda, es ofensivo, es peyorativo, es negativo, pero era interesante como la Biblia lo mencionaba, y es más, he hecho estudios de la mujer en primeros inicios, o cómo era el cuerpo básicamente de Eva, para nuestra perspectiva de hoy, sin ofender a nadie, era gorda. Hoy día, más bien, ¿no? La sociedad ha ido a un extremo donde los modelos o el estereotipo de mujer tiene que ser delgada, o mejor dicho, ya no delgada, sino muy flaca, ¿no? Muchas mujeres sufren y sobre todo trastornos mentales de que quieren ser flacos, quieren ser flacas, 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 porque la sociedad les dice este tema. Así que esto era una ofensa decirles a las mujeres vacas gordas. Dije, en nuestro contexto es una ofensa, pero en el contexto bíblico era algo mucho más que simplemente una ofensa. Y cuando hablamos de vacas gordas que viven en Samaria, en la Reina Valera lo pone como vacas de Basán, porque Basán era una región fértil al pie del norte de Hebrón, al oriente del Jordán, y era bien conocida por la fertilidad de sus pastos. Y en Jeremías 50:19 y Miqueas 7:14 habla sobre este tema, y también conocida por la calidad de su ganado. O sea, Deuteronomio 32:14 y Ezequiel 39:18 habla de este tema. Y es más, mira, si leemos el Salmos capítulo 22, versículo 12, mis enemigos me rodean como una manada de toros, toros feroces de Basán tienen cercado. O sea, más que simplemente, yo dije, no es una ofensa, sino era resaltar su exclusividad, su riqueza, su opulencia. En nuestra región tenemos una jerga, ¿no? Un lenguaje coloquial o popular sobre esto. Pitucos decimos, ¿no? Más popular a veces es el pipirisnai, ¿no? Donde viene people it's nice, pero dicen pipiri nice, ¿no? O sea, a eso se estaba refiriendo. Estas mujeres tenían mucho dinero, vivían sobre lujos y por eso les llama como esas vacas gordas. O sea, no eran vacas que simplemente venían y se las comían, sino era un tipo de animal exclusivo, y aún los toros. Y la otra característica de la riqueza y la opulencia que tenía, el texto dice mujeres que oprimen al pobre. Y ese es otro tema. Oprimen al pobre y aplastan al necesitado y que les gritan siempre a sus esposos. O sea, ya no solamente es la exclusividad, la riqueza o ser pituco, sino que los había llevado a un desnivel de denigrar al ser humano, de oprimir al pobre, de aplastar al necesitado. Es decir, parece que su deseo de querer y tener más dinero y riqueza, y en el capítulo anterior hemos visto, aún se beneficiaban del pobre, comprándolos como esclavos o haciendo negocios como esclavos, comprándoles o haciéndoles préstamos, no podían pagar y ellos los vendían como esclavos. O sea, hacían negocios de los seres humanos. Esto para tener más riqueza, más dinero, no les importaba, y a tal punto que rompían el orden que Dios había establecido. Estamos hablando de mujeres que conocían la ley, son de Samaria, ordenaban y gritaban a sus esposos. Eso, quizás hoy día, bajo la perspectiva o la ideología feminista, lo dirían, oh, eso está bien, pero tampoco está bien. O sea, la Biblia no respalda ni el machismo, ni el feminismo, ni tampoco poner esos calificativos, ¿no? Sobre todo como estamos hablando de esas vacas gordas, pero entendamos la Biblia en su contexto. Es más, dice el texto, tráiganos otra bebida.
encima eran borrachas, pues, ¿no? O sea, alcohólicas, les gustaba su trago. Si lo podríamos definir en una sola palabra, sería más para mí a cualquier costo. Eran mujeres hedonistas, mujeres que no tenían escrúpulos, mujeres que negociaban, maltrataban al pobre, mujeres que se enriquecían a costa de otro ser humano y vivían en vicios, vivían en parrandas, vivían en fiestas y tomaban licor y se emborrachaban, se descontrolaban respecto a su relación matrimonial, aunque algunos han tratado de decir, no necesariamente son esposo o esposa, sino está hablando de la prostitución idolátrica. Recuerden que ya Israel se había ido tras ídolos, pero lo que está sucediendo es un orden que Dios ha establecido para el esposo, para la esposa, para el ser humano. No debe vender a otro ser humano. La libertad es lo más preciado que tiene el ser humano. Ellos están yendo en contra de estos principios, están yendo en contra de del hecho de tener dinero, yéndose a una riqueza ilícita, lo cual estaba prohibido por la ley. O sea, realmente estaban yéndose muy mal. Y miren, el versículo 2 dice, el Señor soberano ha jurado su propia santidad. Y recuerden que la santidad tiene que ver con la otroedad de Dios. Llegará el día, ustedes serán llevadas con garfios enganchados en sus narices. Así como las vacas se les ponía ese tipo piercing que hoy día hablan, hasta la última de ustedes será arrastrada lejos. Por eso dicen algunos que es un animal, pero saben, se está hablando de personas, como un pez al anzuelo. En 2 de Reyes, capítulo 7, versículo 1 al 41, vemos cuando los asirios conquistaron Samaria. La rodearon, la sitiaron, trajeron estos terraplenes, rompieron muros y los llevaron amarrados en filas y les pusieron ese tipo de argollas o tipo ganado, pues básicamente, ¿no? Para humillar al pueblo. Era algo que ellos lo hacían como trofeo de guerra. Versículo 3, las sacarán por las ruinas de la muralla y serán expulsadas de sus fortalezas, dice el Señor. Recuerden que esto sucedió en el año 722, quemaron, incendiaron la... Hermanos, el dinero, la borrachera y la riqueza junto al orgullo hacen que el ser humano maltrate a otro ser humano y atraerá el juicio. Eso es lo que debemos de recordar, lo que el profeta está hablando. Y es curioso ahora porque el profeta está apasionado por su mensaje. Y es curioso también porque dice, Dios habló, Dios dijo, escuchen la voz de Dios, pero también le pone su pasión. Y vamos a ver en como estamos yendo en este capítulo en el bosquejo, cómo su pasión, o mejor dicho, su indignación apasionada, lo lleva a emitir palabras, pero sin dejar de ser la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado. La riqueza no es mala. La Biblia dice que el dinero es la raíz de todos los males. Por dicho, el amor al dinero. ¿Se dan cuenta? No es el dinero, tener riqueza no es malo, pero ¿cómo conseguimos esa riqueza? ¿Cómo hacemos dinero? Eso debemos de controlarlo y llegar simplemente a ser honrados. Ahora, lo que estoy diciendo, que la riqueza más la borrachera y encima, ¿sabes? El dinero ilícito y el orgullo hacen que el ser humano se deshumanice, tratando mal a su prójimo. Eso lo denuncia el profeta. Ahora, segunda parte, versículo 4 al 6. La censura de Dios a las ofrendas y sacrificios. Ahora, ¿qué hacían referente al culto, a la religiosidad? Miren, dicen, adelante, ofrezcan sacrificios a los ídolos en Betel. O sea, ¿qué más les dice? Continúen desobedeciendo en Gilgal. Ofrezcan sacrificios cada mañana y lleven sus diezmos cada tercer. ¿Qué está diciendo el profeta? Está hablando en sarcasmo. ¿Y qué es el sarcasmo? Para que podamos entender los siguientes versículos. Es una figura retórica
que consiste en decir lo contrario de lo que se quiere expresar con el objetivo de burlarse, ridiculizar o criticar a algo o a alguien. Alguien dijo del sarcasmo que es la forma más baja de humor, pero la más alta de genio. Como a veces muy común, las mamás lo usan, ¿no? Es, ¿qué hay para comer? Comida, de sarcasmo, pues, sarcasmo, ¿no? O ahorita te voy a enseñar qué es llorar. Estás llorando. Ahorita te voy a enseñar qué es llorar. O sea, ponen en ridículo, se burlan, tratan de decir algo de esta forma así burlona, pues, ¿no? Opuesto. Quiero decir lo opuesto. Entonces, el profeta por eso dice, bien, entonces, ¿saben qué? Hagan sacrificio. Sigan adorando, sigan trayendo sus diezmos, sigan trayendo sus ofrendas, que no está mal, por eso digo, o sea, simplemente quieren expresar lo contrario, sin decir que está mal, pero está mal, o sea, lo que está mal, no está mal, o sea, estoy llorando, bueno, llorar, o sea, por gusto lloras, no lloras por nada, o sea, cosas como estas las va a expresar y el profeta, lo primero que estamos viendo es interesante, dice el profeta claramente, ofrezcan sacrificios a los ídolos en Betel, continúen desobedeciendo en Gilgal. O sea, está mal desobedecer, está mal hacer sacrificios, pero él dice, continúen, ofrezcan. Pues, ¿se dan cuenta? ¿Y por qué? Porque Betel fue el lugar donde Jacob tuvo sus sueños. Si ustedes recuerdan en Génesis 28, y él dijo, hasta aquí me Jehová, hizo un sacrificio y todo. Pero Gilgal fue donde Israel renovó el pacto, o sea, fue circuncidado, renovó el pacto y celebró la Pascua antes de rodear a Jericó. Eso lo hemos visto en Josué 5, del 1 al 19. Y Gilgal también fue el lugar donde el primer rey fue coronado. Recuerdan a Saúl en 1 Samuel 11:15. O sea, eran lugares de mucho prestigio, de mucho recuerdo. Y estos lugares eran sagrados para Israel. Y entonces, ¿qué pasó con estos lugares? De volver y estudiar un poco la historia, porque es interesante cómo el sarcasmo lo va a usar con esta figura retórica que no solamente está en el profeta Amós, vamos a ver en muchos profetas, ¿sabes? Fue en ese lugar, en Betel, que el primer rey, que se llamaba Jeroboam I, mandó hacer 2 becerros de oro. O sea, él mismo introdujo la idolatría. Ahora, cuando vayas a Israel, aún existe este lugar en Betel, y ahí está el altar, una copia en metal de lo que el profeta lo destruyó más adelante. Pero diga, hagan a sus ídolos. O sea, está bien hacer sacrificios, pero deberían hacerlo a Dios y no a los ídolos. Ahora, ¿qué más? Ofrezcan sacrificios cada mañana y lleven sus diezmos cada tercer día. O sea, no está mal hacer sacrificios, no está mal hacer sus diezmos. Y hay 3 teorías acerca de este verso. ¿Por qué? Porque primero demostraba la religiosidad excesiva de ellos. O sea, todas las mañanas sus sacrificios, llevaban sus diezmos. Segundo, demostraba las prácticas de adoración normal de los peregrinos al atender estos santuarios que llegaban un día, ofrecen un sacrificio al segundo y el diezmo en el tercer. Y tercero, los diezmos se refieren a los diezmos del tercer año para los pobres locales que decía, ¿se acuerdan? No solamente daban la 10ª parte, sino el 23.3%. Y estos eran ejemplos de la alusión al pacto mosaico. El sarcasmo, hagan sacrificios. Está bien, traigan sus diezmos. Está bien. Pero ¿cuál era la razón y por qué lo estaban haciendo? ¿Cuál es en este momento la intención del profeta, del autor? O sea, está bien hacer sacrificios, está bien. Está bien llevar sus diezmos, está bien, pero lo están haciendo a los ídolos y lo están haciendo por la religiosidad, no porque realmente es un acto de adoración a Dios. O sea, la religiosidad o la religión es un intento de querer agradar a Dios, de querer llegar a Dios, de querer hacer las cosas por Dios, pero Dios las detesta, Dios las rechaza, a Dios no le gusta.
lo que el hombre está haciendo. O sea, Dios siempre ha querido una relación con su creación, pero el hombre ofrece religión. Y esto es lo que el profeta está diciendo en sarcasmo. Sigan haciendo, hagan sus sacrificios. Y miren, es más, el versículo 5 sigue hablando en sarcasmo y dice, presenten su pan hecho con levadura como una ofrenda de gratitud y luego entreguen sus ofrendas voluntarias para poder jactarse de ello en todas partes. Este es el tipo de cosas que a ustedes, israelitas, les encanta hacer, dice el Señor soberano. ¿Qué tenía de mal el pan? Ojo, este pan con levadura no era un pan que Dios había establecido en la adoración. Es más, la levadura era símbolo de pecado. La levadura era prohibida y demuestra la perversión de ellos, tanto en Éxodo 23:18, Éxodo 34:15 y Levíticos 2:11 y capítulo 6, versículo 17. Dios dice que hagan pan sin levadura, pero ellos hacían con levadura. ¿Y cuál era el pan sin levadura que deberían presentar? ¿Sabes? Es el matzá, que son un tipo de tortillas o quizás hojuelas, como lo conozcan. En mi país lo conocemos como tortillas. Pero, ¿sabes? Yo tengo hoy día imágenes de adoración extrema. ¿Saben cuál es la imagen? La Santa Muerte. En México se adora un cráneo, una calavera de una virgen, que es la virgen de los narcotraficantes. Y es curioso, ¿no? Que ellos lo adoran. Parece, pero no es. O sea, es un pan sin levadura, como debería de ser. Es más, en mi país hay una santa que se llama la Sarita Colonia y que muchas personas se han tatuado, especialmente algunos que adoran, y es la santa de los ladrones, ¿no? Es la santa que muchos le rezan. ¿Y para qué le rezan? Algunos dirán, para que la policía no los atrape. ¿Y por qué le rezan a la Santa Muerte? Para que cuando vayan a matar a alguien, una familia, sea un inocente, o la guerra entre las pandillas, ¿sabes? La policía no los atrape cuando pasen la droga. O sea, esto es lo que vivimos hoy en nuestro contexto y hay muchas, mira, hay tiempo para hablar de los extremos que hay hoy día de lo que es la religiosidad. ¿Realmente es Dios, la Santa Muerte, la Sarita Colonia, o tantos santos o vírgenes o santos de los temblores, realmente son Dios o es un intento del hombre para acercarse a Dios? Por eso digo, eso hace la religión, eso no es lo que le agrada a Dios. Y llevan sacrificios, por supuesto, prenden velas, llevan sus ofrendas, llevan sus limosnas, se reúnen en locales, se llaman las iglesias, pero realmente eso es lo que le agrada a Dios. Eso deberíamos preguntarnos y deberíamos investigar a través de la verdad bíblica y no tan solamente siguiendo una tradición religiosa o escuchar lo que dijo mi abuelito, mi papá o mi mamá. La Biblia dice que la verdad nos hace libres y ellos estaban siguiendo, miren, por tradición. El profeta les dice, sigan haciendo. Está bien, están entregando su ofrenda, su diezmo y todo, pero Dios no está en esa adoración. Lo están haciendo a ídolos. Y es más, hay hasta procesiones con capuchas, tipo Ku Klux Klan, creo que ¿no? Este grupo. Y hermanos, realmente, ¿hasta dónde uno puede llegar con la religiosidad? O sea, lo que nos dice el profeta es que la religiosidad aparenta adoración al Dios Santo, pero ofende la santidad de Dios. Pareciera que están haciendo algo bueno, trayendo sus ofrendas, pues, gastándose cuánto di, no di. Pareciera que están haciendo sus sacrificios, porque el día de hoy también lo hacen. ¿Sabes? Ofende a la santidad de Dios. A Dios no le gusta, a Dios no le agrada. Así que tengamos mucho cuidado de no hacer una adoración que no le agrada a Dios, que no es correcta. Y algunos dirán, pero entonces, ¿cuál es la correcta? Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 4, cuando está con la mujer samaritana, le dice a la mujer, ¿sabes? Va a llegar el momento en este nuevo pacto
donde no se va a adorar en un templo hecho por manos humanas, ya sea Jerusalén, o un cerro, una montaña, porque hoy día también se adora en cerros y montañas o en lugares específicos, sino que llegará el momento que las personas adorarán a Dios espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que no necesitamos imágenes, que no necesitamos ídolos, que no necesitamos representaciones, entre comillas, un espíritu que es Dios. O sea, ¿cómo es Dios? Es como esa madera, es como ese cuadro, o es como esa estatua, o es como ese ídolo. Realmente en el tiempo de Israel ellos consideraban, pusieron becerros, toros, pues, ¿no? Toros, y los adoraban. Y esa es la falacia de la idolatría, porque construyeron los toros, perdón, con oro, y luego le adoran. O sea, yo mismo lo construyo, porque ¿y quién hace los ídolos? ¿Quién pinta a una virgen o una cruz? ¿Quién talla la cruz? El profeta dice, los artesanos. Y luego le dicen, tú me has dado la vida. Y luego le dicen, cuídame durante el viaje, cuídame que no me roben, o como en la Santa Muerte, cuídame que no me atrape la policía cuando mate a tal, o cuídeme que no me atrape la policía cuando estoy robando, cuando están haciendo la zarita. O sea, realmente es Dios. Están adorando a Dios, lo están haciendo por Dios, porque recuerda que la religiosidad aparenta adoración al Dios Santo, pero ofende la santidad de Dios. Y miren, vamos a ver el versículo siguiente, 6, dice, hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice Señor. O sea, Dios provocó hambre, ¿sabes? La religiosidad vuelve insensible a las señales de la disciplina de Dios. Dios había provocado esto, Dios había hecho posible que llegue el hambre, la hambruna, como un acto de juicio, como un acto de advertencia, pero sabes, la religiosidad los vuelve sensibles. Es igual el día de hoy. El juicio de Dios está determinado sobre la humanidad. A veces hay un temblor y en el temblor todos son religiosos, ¿no? Todos buscan a Dios, todos claman a Dios, Dios, sálvanos, ayúdanos. Pero es una advertencia de qué? De que la vida es frágil, de que quizás mañana no despertemos, pero pasa el temblor, pasan unos segundos, unas horas y todos vuelven a su mismo pecado, todos vuelven a su misma desobediencia y consideran, ¿sí? Ya me persiné, ya le pedí a Dios, ya es suficiente. La religiosidad ha vuelto indisciplina. Dios, ya de hoy. Vamos a terminar la tercera parte de párrafo 7 al 11, nos queda uno más, recuerden, pero vamos a hacerlo rápido porque esta es la censura de Dios a la indiferencia espiritual del pueblo. Versículo 7, yo detuve la lluvia. ¿Quién detuvo la lluvia? Dios, Dios detuvo la lluvia. Cuando sus cosechas más las necesitaban, envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo, tras otro se marchitaba. 8. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Lo que está hablando acá es la soberanía de Dios. Él hizo llover en una ciudad, no hizo llover en otra ciudad. Él hizo que el agua no llegue, que hubo la sequía, porque ¿qué pasa si no había agua en ese contexto? Pues había escasez de alimentos. Si había escasez, había hambruna. O sea, Dios dice, yo estoy haciendo esto como una advertencia. Y muchas personas igual el día de hoy se jactan de la riqueza, de la opulencia. Y hay películas muy interesantes como el 2012, no sé si ustedes se acuerdan. Y la riqueza se acaba, todo se inunda con agua, todo vienen los desastres, los terremotos. ¿Y quién maneja esto? ¿Quién hace posible la lluvia
que salga el sol, que aparezca una nube, que tengamos agua. Mira, nunca olvides, es Dios. No es la empresa que abastece de agua, no es el gobierno. Son los que regulan, pero ¿quién lo provee? Dios. Pero aún así no se volvieron, dice versículo 9. Miren lo que dice ahora en el versículo 9. Arruiné sus cultivos, viñedos, con plaga y moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Ahora, 10. Les mandé plagas como las que envié sobre Egipto. Hace tiempo, recuerden que hubo 10 plagas. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos. Y el hedor de la muerte, no el aire. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Otra vez, o sea, ¿quién hace posible que salga el maíz, el choclo, la papa, el camote? ¿Quién hace posible que las cosechas estén bien, el arroz? Hoy día es curioso, ¿no? En este momento que estoy grabando, el ajo, que es un elemento que crece en Arequipa, está arriba de $18 el kilo. O sea, ¿quién hace posible que haya ajo, no haya ajo, cebolla, zanahoria y todo esto? Es Dios. Es Dios. ¿Y quién hace que se malogre? Es Dios. ¿Y quién hace que tengan vida los jóvenes? Es Dios. ¿Y quién dice que se acaba la vida de los jóvenes? Es Dios. Así como en la pandemia, en el COVID, hombres, mujeres, adultos, niños o niñas o jóvenes. Mira, todos entendieron que nadie es dueño de esto. Algunos han intentado comprar oxígeno, han vendido hasta sus casas, han fallecido. Que nadie comprada. Y Dios les está diciendo, yo les hice esto como una advertencia, pero aún así no se volvieron a mí. O sea, no me quisieron escuchar. Ustedes no se volvieron a mí. Y la palabra de Dios es una advertencia. La palabra de Dios está anunciando el juicio. Va a venir por segunda vez nuestro Señor y va a traer juicio. ¿Qué más? Dice el versículo 11. Destruí alguna de sus ciudades, así como destruí Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Un pequeño resumen y las comparaciones con Deuteronomio capítulo 27, 28 y 29, que habla del pacto condicional. Si el pueblo desobedecía, le iba a venir lo que le está viniendo. O sea, estos juicios, o llamados las maldiciones, fueron enviados por Dios, que incluyen, primero, ya sea el hambre o la hambruna que hemos visto en Amós 4:6, pero lo dice en Deuteronomio capítulo 28, versículo 16. Segundo, que no hay lluvia, no hay agua, como hemos visto en Amós 4:7 al 8, pero eso está advertido o es parte de la maldición de Deuteronomio 28, 23 al 24. Tercero, arruinar el cultivo con plagas en Amós 4:9 y Deuteronomio 28, 22 lo dice. Cuarto, moho en los cultivos, es un tipo de, así como hongo blanco, ¿no? En Amós 4:9 y en Deuteronomio 28, 22 lo advierte. Plaga de langostas en Amós 4:9 y Deuteronomio 28, 21 y Deuteronomio 38 al 39 lo advierte. Sexto, insectos y plagas. Amós 4:10, pero Deuteronomio 28, 21 y 38, 39 lo dice. Y por último, guerra y muerte. Hemos visto en Amós 4:10 y Deuteronomio 28, 22 y 48, 52 lo dice. O sea, todo eso era parte del pacto condicional. Lee por eso, te animo a que leas Deuteronomio 27, 28, 29, que algunos de la pseudo evangelio de fe y prosperidad lo usan diciendo, vamos a hacer cabeza y no cola, vamos a tener victorias, nuestro ganado va a tener esto y la chacra y bla, 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 pero se olvidan de que este es parte del pacto condicional, el antiguo pacto. Y les dijo, si ustedes desobedecen, les van a venir estas maldiciones. Y Dios dice, yo les voy a enviar y les voy a enviar. Ya estaba enviando estas maldiciones
bendiciones, su riqueza, o a caer y a disminuir. Lo que tenemos que entender en todos estos versículos es que Dios siempre ha querido tener una relación que es comunión con su creación, con los humanos. No una religión, menos su condenación. O sea, todo esto es una advertencia de que Dios dice, yo quiero que se vuelvan a mí. Yo quiero que regresen a mí. No, a veces dice, pero esto pareciera medio raro de Dios, ¿no? Porque es como, pero tienes que entender que el pacto está basado en una relación como de dos personas. Y ahí siempre ha ejemplificado el pacto antiguo y el nuevo pacto como una relación de hombre-mujer, esposo-esposa o novio y novia, hoy día la iglesia. Y esto significaba fidelidad. Y era como, yo quiero amarte, pero te estás desviando, pero a la vez quiero llamar tu atención para que regreses. Y esto es lo que estaba haciendo. Yo te estoy quitando tu riqueza, tu dinero, tu chacra, tu ganado, el agua, cosecha. Estoy mandando plagas para que te vuelvas a mí, pero sabes, aún así no quieres volverte. A veces Dios, sabes, cuando envía bendiciones, nosotros podemos disfrutarlas. Eso es el sí de Dios. El sí está lleno de bendiciones y el no es para protegernos. No te doy, no quiero, no es mi voluntad. Y a veces nosotros nos empecinamos porque, ¿sabes qué? Creemos. Dios dice, no lo quiero, porque teniéndolo eso me vas a olvidar. ¿Cuántas personas el día de hoy dicen, yo quiero más dinero y cuando tenga más dinero voy a dar más? Y ¿sabes qué? Cuando trabajan más no tienen tiempo para Dios y no dan más de su dinero, porque si no dieron con un sol, ¿cómo crees que van a dar cuando ganen 1,000 o 2,000 o 3,000 o 10,000? O sea, es un engaño. Y Dios quiere que nosotros tengamos una relación, no una relación. Menos no quiere la condenación de su creación y hasta el día de hoy sigue advirtiendo, sigue enviando señales. Ahora, la última parte, ahora sí, del 12 al 13, la censura de Dios en su soberanía y su... Por lo tanto, dice, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el... ¿Se dan cuenta? Es una muestra de su misericordia y su amor. ¿Sabes? Un día, todo ser humano se encontrará de rodillas un juicio con Dios para recibir una corona, premio o para ser condenado para la o por la eternidad. ¿Qué quiero decir esto? Prepárense para el juicio. Seas hijo de Dios o no seas hijo de Dios, vas a enfrentar y vas a estar de rodillas, porque Filipenses 2 dice que todos estarán de rodillas ante Jesucristo. Y yo prefiero estar de rodillas para recibir una corona. ¿Y cómo vamos a hacer y vamos a recibir? La Biblia habla del tribunal de Cristo para los cristianos, según lo bueno o malo que hayan hecho con su vida cristiana. Si has hecho lo bueno, recibirás premios. Si no, ya eres salvo, ¿no? Pero no has hecho de Jesucristo tu Señor Salvador y eres insensible a las señales de juicio, a las advertencias que Dios está haciendo. Y tú, aún así, no quieres acercarte a Dios. Como el pueblo de Israel, enfrentarás un juicio que se llama el juicio final. Se llama el juicio del gran trono blanco. Pero no va a ser un juicio para ver si pasa, sino va a ser una sentencia. ¿Y a dónde me dirige esa sentencia? Lago de fuego, a la eternidad alejado. Todos, prepárense para el juicio. Un día estarás de rodillas, he dicho, para recibir una corona o para recibir una sentencia. Yo prefiero una corona. Versículo 13. Pues el Señor del texto es quien formó las montañas. Agita los vientos y da a conocer sus pensamientos a la humanidad. Él convierte la luz del amanecer en oscuridad y marcha sobre las alturas de la tierra. El Señor Dios, ejércitos celestiales, es su nombre. Entonces, termina este capítulo con un tipo de himno, con un tipo de alabanza de la soberanía de Dios.
Él es quien forma las montañas. Siempre era las montañas símbolo de ser alto, de ser digno. Él mueve los vientos. Él es básicamente es el creador. Él es el Dios soberano, el Dios que va a hacer que su palabra se cumpla. Así que vamos a terminar ahora con 4 conclusiones. Luego vamos a orar y vamos a terminar. Primera conclusión, lo que hemos visto el día de hoy: la riqueza, la borrachera, más el orgullo deshumanizan al ser humano. Y lo segundo que hemos visto es que la religión parece adoración al único Dios santo. Lo único que hace es ofender a Dios santo. Y número 3, Dios siempre quiso tener comunión con la humanidad desde el Génesis, mas la humanidad cree que Dios quiere una religión en lugar de una relación, tristemente. Y número 4, lo que hemos visto el día de hoy: todo ser humano enfrentará un juicio delante de Dios para recibir premios, coronas en el tribunal de Cristo, o para recibir sentencia en el juicio final del gran trono blanco. Dios, vamos a terminar con una oración. Mira, Dios estaba advirtiendo, y recuerda, como te dije en el estudio anterior, las advertencias del juicio de Dios son una muestra de su misericordia, de su amor a ti. El padre le dice al hijo: oye, ten cuidado por esa calle, no saques el celular, ten cuidado con esto, aléjate de los vicios. Son advertencias porque te odian, porque no quieren que muestres tu celular, no quieren que estén conectados, no, que quieren proteger, que te aman, no quieren verte sufriendo después. Igual es Dios, no quiere verte en una eternidad en él, no quiere verte en una condenación eterna. Te advierte, te advierte, te advierte. Dios no quiere una religión, quiere una relación, una comunión con Él. ¿Cómo podemos tener comunión con Dios? A través de Jesucristo. Solamente. Vamos a orar y terminamos. Señor, oro para que cada persona que esté escuchando esta enseñanza pueda tener una relación personal contigo a través de ti, porque tú viniste a este mundo, dejaste tu gloria, naciste como un bebé, moriste como un peor delincuente y obtuviste tu victoria al resucitar, y esa victoria es nuestra y por medio de ti somos salvos. Y esto no es un tema religioso, es un tema de una relación que nos restauras a tener comunión. Ya no somos enemigos de ti, del Padre, somos ahora hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, cada día a predicar la verdad y a ir agradecidos por la maravillosa obra que has hecho. Somos tus hijos, ser obedientes. Gracias por todo. En nombre oramos así, amado. Mira, si el mensaje ha sido de bendición, no te olvides ponerle un like, comparte por tus redes sociales, y esta serie de profetas menores vamos a estudiar los 12 profetas. Que no te pierdas el próximo estudio. Nos vemos.